Bienvenidos. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. El tema de reflexión en este día es referente al temor de Dios. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 4, la palabra de Dios dice: En pos del Señor vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. El libro de Deuteronomio narra los consejos que hace Moisés al pueblo de Israel, que está a punto de ingresar a la tierra prometida. En la Nueva Versión Internacional, la palabra de Dios dice: sigan y honren solo al Señor su Dios, cumplan sus mandamientos, escuchen su voz y ríndanle culto, vivan unidos a Él. La palabra de Dios nos enseña que el temor de Dios no es tenerle miedo, sino es un respeto profundo a la persona de Dios, una reverencia, porque Él es santo, Él es digno. Y si tenemos respeto de Él y reverencia, también respetaremos sus obras y su palabra. Pero ¿cómo se encuentra el mundo hoy? En Romanos 3:10, la palabra de Dios dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y entonces es muy triste saber que el hombre no desea que Dios forme parte de su vida, y cuando esto es así, entonces se inclina por hacer lo malo, por hacer justamente lo que no le agrada a Dios. En Proverbios 1:7 dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Otra versión dice los necios. Y la sabiduría, ¿qué es la sabiduría? Es cualquier pensamiento, acción, disposición, obra que se conforma al carácter y la voluntad de Dios. Y sabiendo que Dios todo lo sabe, todo lo conoce de nosotros y sabe cuál es la voluntad perfecta para nosotros, muchas veces el hombre no quiere seguir su camino. Y entonces no dejamos que Él haga su voluntad en nuestras vidas y ponemos delante de nosotros nuestros propios planes. Y dice la palabra que el necio desprecia esa sabiduría de Dios, esa instrucción. El necio no quiere que Dios le diga lo que tiene que hacer, cómo vivir, pues se rehúsa a someterse a Dios. Proverbios 28:26 dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Y entonces el temor de Dios nos guía, es una guía en nuestro caminar, nos va a proteger de caer o fallar. Por ejemplo, si estamos tentados a mentir, podemos recordar su palabra, que Dios aborrece la mentira. Entonces le pedimos pedir su ayuda. Necesitamos, Señor, necesito decir la verdad y enfrentarla. Y entonces ese temor de Dios nos hace obedecerlo y agradar su corazón. El Señor nos da un mandato en 1 de Pedro 1:17. Dice la palabra: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El Señor nos pide que nuestro corto tiempo en esta tierra sea para vivir una vida temerosa de Él. La palabra dice que Dios es bueno, pero también es un Dios justo, y Él nos va a dar de acuerdo a nuestras obras también. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, decía Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El Señor quiere que continuemos trabajando en ese temor para con Él, que cada día crezcamos más en ese temor de Dios, conociéndolo por medio de su palabra. Esta ha sido la reflexión de hoy. Maranata, Cristo viene pronto. Que tengas un día bendecido.